Muy bien, vamos a abrir las Escrituras en esta mañana en 1 Corintios capítulo 15. El tema de la resurrección es muy amplio. He puesto la resurrección, el poder de la vida, se llama. Muchos textos bíblicos, intentaré mencionarlos, ir a través de los textos y dejar que la palabra del Señor haga su función. Lo he puesto de manera un poquito cronológico para poder explicar acerca de la vida, no solo de la muerte, pero de la vida. 1 Corintios capítulo 15. Le decía a mi esposa esta mañana que yo soy bastante religioso y me decía, ¿qué quieres decir con eso? Religioso en el sentido de que, a pesar de que me ves que soy muy anárquico en muchas cosas, pues soy bastante centrado en algunas cosas, ¿no? En Navidad me leo todo el relato de Navidad, medito en ello. Semana Santa, pues medito, leo los Evangelios, la muerte de Jesús. El día de mi cumpleaños llevo ya años y años leyendo el libro de Eclesiastés para recordarme que la vida es vanidad. O sea, yo tengo un montón de cositas, simplemente son muletas que me apoyo, que me ayudan en medio de mis tropiezos. Cuando llega Semana Santa, lo mismo. Me leo los Evangelios, el relato de la muerte del Señor en los 4 Evangelios, medito en ellos, oro, es un tiempo especial. Y también, como no, pues leo 1 Corintios 15, la resurrección. Me gustaría leeros este texto y después mencionar en algunas diapositivas, más que nada acerca de la vida. Cuando hablamos de la resurrección, hablamos, la muerte está ahí, la Biblia está ahí, pero cuando hablamos de la resurrección nos hablamos de lo que hemos cantado, porque Él vive, porque Él vive. Esas palabras tan bonitas de Jesús, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Después lo explicaremos. Pero mira, 1 Corintios 15, qué bonito texto. ¿Me sigues? Vamos a leerlo. Jóvenes, si tenéis ahí vuestras Biblias, intentar seguir este texto, es muy bonito, ¿vale? Dice en el capítulo 15, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados.
Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Señor bendiga su hermosa palabra, texto verdaderamente maravilloso. El tener nuestra fe en la muerte del Señor Jesucristo y que Él resucitó de entre los muertos. Es muy curioso cuando nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras, tenemos que tener algo en cuenta, siempre. Tenemos que entender el carácter de Dios. Está sujeto las Escrituras a todo el carácter de Dios. Él dice, yo no cambio, yo soy el que soy siempre. Cuando lees en la Biblia, todas las Sagradas Escrituras están sujetas al carácter de Dios que no cambia, que no varía, que permanece siempre. No es un libro normal, es un libro inspirado por Dios, infalible, desde su principio hasta su final. Y es como si cogieras todas las Escrituras y las subieras hacia arriba y le cogieras en un gancho al carácter de Dios. Nosotros no somos así. Nosotros variamos en nuestros pensamientos, cambiamos. Yo no soy el mismo que era hace algunos años. He cambiado mi pensamiento en algunas cosas para mejor, otras para peor, pero vamos cambiando, variamos. Y a veces uno se pregunta, ¿con qué pie te vas a levantar hoy? Tú dijiste que, pero ahora no, ahora sí, pero luego no. Vivimos simplemente en ese movimiento constante. Por eso el Señor dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Es que mis pensamientos son fijos, los tuyos son variables. Tus caminos son torcidos, de aquí y de allá, los míos no, rectos son mis caminos. No hay nada que ver con esto. O sea, tenemos que marcar siempre un marco a las Sagradas Escrituras. Y el marco es el carácter de Dios. Es ese marco que no te puedes salir de ahí. Mi esposa ha resucitado de casa un puzzle de 1000 piezas. Y Moy, ¿me puedes bajar algo para...? Y bajé un cuadro grande, lo puse en la... Y ha empezado a hacer el marco, ahí el puzzle, de 1000 piezas. Todos sabéis por dónde vais, ¿no? Cuando hacéis uno, no empezáis por el centro, hacéis los bordes, vas buscando los bordes. Y cuando está ese marco puesto, empiezas a montarlo, 1000 piezas. Y allí está ella, boom, y lo acabó. Vino mi hija Irene y boom, le ayudó y boom, lo montaron. Y, se tiraron algunas horitas, rápido. Era tan rápido que me dijo, vamos a comprar otro en Amazon. Digo, ya, más rápido. Y ya está montando otro. Pero lo que realmente yo no entendí, es que lo habían montado y, con mi hija, y de repente veo que han cogido parte de aquí y parte de aquí y lo han desmontado otra vez para volverlo a montar, porque era divertido. Digo, ¿es posible? ¿Desmontas ya un puzzle para volverlo a montar otra vez? Dice, sí, porque de alguna forma las Sagradas Escrituras es como eso, es ese cuadro que montamos y montamos y montamos y vemos el patrón bien claro. En las Escrituras el patrón bien claro es el carácter de Dios. Y cuando nosotros hablamos de la muerte del Señor Jesucristo o hablamos de la resurrección de Cristo, está sujeto a su carácter. Fíjate un momentito, espero a ver si puedo explicarlo bien. Pero está bien claro en las Escrituras. Está bien claro en Juan 1:4, dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Este ha sido el versículo que he estado durante toda esta semana meditando y se lo iba diciendo a mi esposa. En él estaba
la vida. El Señor Jesucristo, vamos a hablar de la resurrección, tiene un sentido. ¿Me sigues? Espero que sí, ¿eh? Vamos a hacer un pequeño puzzle, a ver si me sale, ¿vale? Y luego lo desmontas tú en casa si quieres, ¿no? Pero si hablamos de la muerte del Señor Jesucristo y de su resurrección, Él se introduce en el mundo, en Juan, y dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Quédate con esto. Dios entra en el mundo como una luz, pero Él es la vida. Él es la vida. Con razón después vas a poder entender que la muerte no pudo retenerle. Y la razón por la cual la muerte no pudo retenerle es porque Él era vida. Y vida era. Y la vida vino. Y el Señor Jesucristo emanaba vida. Él era la vida. De hecho, en las Escrituras nos dicen en Juan 10:10, mira el texto, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hay muchas vidas. Pero cuando vino el Señor Jesucristo nos dio una vida eterna y una vida en abundancia. Él era la vida y la vida estaba entre nosotros y era la luz de los hombres y el Señor emanaba vida en su carácter. ¿Qué dice la Escritura? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Este era el Señor Jesucristo, de una manera maravillosa. La forma en que Él se expresaba mientras vivía. Hay 3 momentos puntuales en que te das cuenta de que el Señor es la vida. ¿Te acuerdas de una mujer que era viuda en la Escritura? Su hijo había fallecido y lo iban a enterrar. Y pasaba toda aquella comitiva para ir al funeral. Y llevaban a este hijo único de esta mujer viuda. Y mi hijo ha muerto. Y a veces nos pasa esto en la Escritura. Y va el Señor Jesucristo y se pone al lado del féretro y lo toca. Tan solo tocarlo. Y la vida llegó al muerto y el muerto se levantó. Impresionante. ¿Te acuerdas del otro? La hija de Jairo, aquella niña, y coge a los discípulos, a 3, los mete, ya ha muerto, y la coge, la toca de la mano, le dice, Talita cumi, levántate. Y la vida que estaba entre nosotros tocó nuestra muerte y vinimos a la vida. Y esta niña se levantó de entre los muertos. Y muchos se maravillaban y creían en él. Oh, ¿y su amigo? ¿Te acuerdas de su amigo Lázaro? Lázaro ha muerto, está metido allí, le dice, ya huele, Señor, ya huele. Ya han pasado ya algunos días. Y el Señor dice, yo soy, lo sabes, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si en uno tocó el féretro, en otro tocó la mano, en este no le hace nada, tan solo con el poder de su palabra, porque es vida. Le dice a la muerte, Lázaro, sal fuera. Y la muerte no pudo retenerle a Lázaro, por el poder de la palabra de Dios. Y Lázaro salió. Y salió de entre los muertos, y venían a verlo, este es el que estaba entre los muertos. Y ahora vive. Algo realmente maravilloso. De la misma manera, el Señor vino a nuestras vidas cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Y vino y nos dijo con el poder de su palabra y de su vida, vive. Y Él nos dio vida a nosotros, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados
y delitos. ¡Buah! Esto llena mi corazón de una manera que digo, oh, la vida, Dios me ha dado vida. Y la vida ahora está en su Hijo amado. Y la vida nos ha abrazado y quitó la muerte de nosotros. En el libro de Deuteronomio, versículo 30, capítulo 30, versículo 20, muy bonito, solo he puesto un trozo, dice, amando a Jehová tu Dios, puedes leer el versículo en casa, es muy bonito. Dice, porque Él es vida para ti. Es una muy buena pregunta. Es muy curioso que la Escritura, en este puzzle tan maravilloso, nos lo va montando, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Y Él ha determinado los límites de nuestra habitación. Y en este límite, yo vivo en este límite aquí, y Él es vida para mí. Y me ha dado vida en abundancia. Oh, querido creyente, nos agarramos a la vida que es Cristo y nos aferramos a Él, porque Él nos llamó de las tinieblas, está hablando de esas tinieblas de muerte, a su luz admirable. Y ahora tenemos vida. Y vida, como dice la Escritura, en abundancia. Por favor, creyente, vive la vida, vívela. Vívela. Agárrate a la vida y di, para mí, el vivir es Cristo. ¿Por qué? Porque Él es vida para mí. Pero algo ocurrió. ¿Por qué Él dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia? Porque curiosamente hay una muerte que está en las Escrituras. Y empieza desde el libro de Génesis. En el capítulo 2 dice, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Continúo diciéndolo, hermanos, creo profundamente en el libre albedrío. Es que cada vez lo creo más. Yo sé que esto no... Hay personas que les cuesta, ¿no? Si estás en YouTube y me estás siguiendo, doy gracias a Dios que hemos borrado los comentarios, así no podrás hacer ninguno. Pero creo en el libre albedrío. El Señor les dijo, mira, yo os he creado, he puesto mi imagen en vosotros. Además, curiosamente, en las Sagradas Escrituras dice que Él nos formó, sopló en nosotros aliento, y dice en hebreo, de vidas, no de vida, de vidas en plural, de vidas. Y el hombre vino a ser un ser viviente y le dijo, quiero que me demuestres tu amor por la forma en que tú vas a escoger. De todo esto podrás comer, pero hay un árbol aquí, que el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y allí van al jardín del Edén. Y en el mismo momento que toman de ese fruto y rechazan la vida de Dios, la muerte entra en ese mismo instante. Y hay una separación entre el Dios Santo y el hombre que empieza a experimentar el pecado. Rápidamente hay una muerte. Lo vimos la semana pasada. El Señor tiene que matar unos animales para vestirles con pieles, porque los delantales de higuera no eran confección humana. No, Dios tiene que matar algo y la muerte entra en el mundo. Y está visto claramente cómo era el corazón del hombre, que dos hermanos, uno de ellos mata al otro. Hay una pugna ahí tremenda. Y dice, la sangre de tu hermano, la tierra clama por ello. Y a partir de entonces la muerte entró. Mira lo que dice en Romanos 5:12 en el texto. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y dice este texto, joven, este es un texto muy bonito. Digo joven porque es muy bonito para el joven que entienda que la paga del pecado es la muerte. Cuando tú escoges el pecado, lo único que vas a obtener de él es la muerte.
Satanás es muy inteligente, te invita a comer al mejor restaurante, pero luego pagas tú la factura. Satanás es muy vivo en el sentido de que él tiene el imperio de la muerte. ¿Lo sabías esto? La Escritura lo dice. Él tiene el imperio de la muerte. Nos lo dice en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14, dice que tiene el imperio y el temor de la muerte. Es que existe un temor a la muerte. Hay tres cosas, le mencionaba a mi esposa esto mientras tomábamos café, de que Satanás evidentemente tiene el imperio de la muerte, tiene sujetos, dice, en esclavitud por el temor de la muerte. Hay tres cosas que una persona tiene por el temor a la muerte. Tiene miedo a lo desconocido, que hay en el otro lado, curiosamente, ¿eh? Tiene un apego a la vida, se apega a la vida porque tiene miedo a la muerte. Además, esto es algo que Dios ha puesto en la conciencia del hombre. Porque si no, ¿qué sentido tendría? Personas que no creían en eso decían, la vida no tiene ningún sentido, por lo tanto, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y si no disfruto hoy, la vida no tiene ningún sentido, por lo tanto, me quito la vida. El apego a la vida, no quiero dejar la vida. No quiero dejar a la familia, a mis seres queridos, me apego al disfrute de la vida y vamos avanzando, pero vamos avanzando, la vida nos empuja y vamos frenándonos, no queremos entrar ahí. La tercera razón por la que hay temor a la muerte es porque Dios ha escrito en la conciencia de cada uno de nosotros que habrá un día de juicio. Por eso muchas veces las personas dicen, lo quiero dejar todo bien claro y por escrito ya. Antes de que me vaya, y lo dejo. ¿Por qué? Porque hay un día que llegará, que cada uno de nosotros, dice la Escritura, que compadeceremos ante el tribunal de Cristo para dar a cada uno conforme a sus obras. Y el día llega en que todos nosotros estaremos como desnudos delante de la vida misma y seremos juzgados. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, que pagó por nosotros en la cruz. Pero existe este concepto de la muerte. La muerte, la muerte. Interesante, que una vez que tú has cogido la vida, en el 1 Corintios 15, ya no tienes temor a la muerte como creyente. Espero que esa sea una realidad, ¿eh? Todos nosotros tenemos ese punto de sufrimiento que puede traer la muerte, pero ¿dónde está, muerte, tu aguijón? Y sepulcro, tu victoria. Escondido en Cristo, ¿quién me tocará? Yo ya tengo la victoria, porque así que he muerto en Cristo, también he resucitado juntamente con Él. Y la muerte no puede tocarme, porque la muerte es como una sombra. Y aunque ande por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Es una sombra que pasa por encima, pero no me toca. ¿Por qué? Porque yo tengo la vida, me lo prometió el Señor. Y la muerte solo es el paso a ese momento de eternidad real. Por eso los creyentes a la muerte no le llamaban muerte como tal. ¿Cómo le llamaban? Alguien se acuerda, ¿verdad? Dormir. Dormiremos. Aquellos que durmieron en Cristo. Es muy bonito el lenguaje que usamos los cristianos, ¿eh? Me he ido con el Señor, está en gloria, ¿vale? O sea, tenemos unos términos que no sé quién se los inventó, pero la verdad, felicidades muy bonitos. Cuando estemos en gloria, pasó a la presencia del Señor, ya ha partido con el Señor. Son términos muy bonitos, como que si la muerte no tiene esa capacidad. Hoy nosotros celebramos la vida. Celebramos la vida, de que la muerte no tiene ninguna potestad sobre nosotros.
Porque Cristo venció la muerte y agarrados en Cristo vivimos juntamente con Él. Esto es algo que al cristiano le ayuda muchísimo. Pero cuidado, este es un texto sumamente importante. Vino el Señor Jesucristo y Él está explicando, Él está diciendo, yo soy la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Yo he venido a daros vida y vida en abundancia. Y habla mucho de la vida, de la vida, de la vida, de la vida. Y en el libro de los Hechos, cuando Pedro está predicando, le dice, vosotros matasteis, ¡oh, qué fuerte esto!, al autor de la vida. Yo leía esto y digo, wow, vosotros matasteis al autor de la vida, aquel que era la vida misma. El Señor dice en este mismo pasaje que fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios en manos de pecadores. Es muy interesante esto, que cuando el Señor Jesucristo se enfrentó, dice, yo doy mi vida, nadie me la quita, y yo la voy a volver a tomar, porque tengo poder sobre ella, soy el Dios Todopoderoso. Pero el Señor se enfrentó en las manos de los pecadores para ser, como dice la Escritura, entregado en las manos de los pecadores de una forma, como vimos la semana pasada, golpeado, feteado, escupido, maltratado, durante esos momentos difíciles en que la vida iba a experimentar la muerte. Es que gran contradicción, ¿verdad? El autor de la vida iba a experimentar la muerte. Y así vivió el Señor, Así vivió el Señor. El Señor estaba diciendo, sobre mí llevaré el pecado de todos. El rostro del Padre se apartará y tendré que cumplir lo que dice el Salmo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero en el mismo dice que tu santo no verá corrupción una vez muera. Esto es un milagro que ocurrieron muchos milagros en la resurrección, muchos, La resurrección del Señor hubieron milagros, hubieron ángeles, hubo un terremoto, hubieron muchísimas más cosas. Pero el Señor iba anunciando constantemente que me van a quitar la vida. Yo, la vida, voy a experimentar la muerte. La muerte que tenías que experimentar tú, la voy a experimentar yo. Y el Señor vivía así, Vivía así. Anuncia el Señor este momento. En Cesarea de Filipos dice, el Hijo del Hombre será entregado en manos y seré crucificado y resucitaré al tercer día. Pasaban por Galilea y exactamente lo mismo. Y el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores y al tercer día resucitaré. Camino de Jerusalén, lo mismo. Piensa en esto. Nosotros vamos a la muerte así. El Señor iba a la muerte así, enfrentándose con gran poder, con gran fuerza. ¿Pero por qué lo hacía? ¿Por qué el Señor se entregaba así, con tanta fuerza? ¿Sabes por qué razón? Sé que la sabes, déjame que te la diga. Porque te amaba. Y tú vas donde tu amor te dirige. Cuando tú amas algo apasionadamente, eres capaz de entregar todo lo que tienes por ese amor. Y el Señor desde los cielos nos amaba a cada uno de nosotros. Y dijo, no te preocupes, yo la vida, iré a la muerte y entregaré mi vida por ti. Y lo va mencionando en una declaración simbólica de la destrucción del templo. Destruid este templo y en 3 días lo edificaré.
Ah, si 40 y pico de años han tardado nuestros padres, pues hazlo. Él hablaba de su cuerpo. Fíjate el Señor cómo va pensando en ese momento, en esa línea bien marcada de hacer la voluntad de Dios, en este puzzle maravilloso que empieza desde el Génesis a Apocalipsis y prácticamente lo tienes ahí montado, ya está llegando. Me faltan las 4 fichas. Por cierto, el puzzle que nosotros hicimos, faltaba una ficha. No. ¿Rosa, la encontraste? No. Nos faltaba una ficha. Y mi hija dijo, bueno, cuando lo pongas en Wallapop lo pones, falta una ficha. Pero en el cuadro de Dios todo está montado. Ninguna ficha está fuera. Está bien, y el Señor Jesucristo sabía exactamente. Hay otra declaración simbólica de la señal de Jonás, como sabes en la Escritura. El Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches. En ese momento oscuro que le llamamos la semana pasada la hora de las tinieblas. Y aquí viene la hora de las tinieblas. Testimonio de sus enemigos. Él dijo que resucitaría. Y por eso dice, oye, mejor que pongáis en la tumba unos soldados porque este dijo que un día resucitaría. Yo no sé si lo tenían muy claro o no. Después de haber visto los milagros del Señor, dijeron, a ver si es verdad. Pues tanto que era verdad. Que el Señor iba a resucitar de entre los muertos. Y fue un momento histórico, muy bonito. El Señor en la cruz del Calvario, era viernes, vinieron a quebrar las piernas de los ladrones, para avanzar de alguna manera, porque el día de reposo se acercaba. Cuando llegaron al Señor, Él ya había dicho, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y bajando el rostro, expiró. Y entró en la muerte. Nunca antes experimentado por la vida, iba a experimentar la muerte. Una muerte sin corrupción alguna. Nosotros en el mismo momento en que morimos, la corrupción llega. ¡Fum! Pero llega, estuve leyendo un poquito, no lo voy a mencionar por amor a la comida que tenemos después, pero prácticamente la muerte entra, y cuando entra en el mismo instante que dejas de respirar, la corrupción empieza. Hay una corrupción que ya empieza. Los tejidos no tienen el oxígeno y ya empieza. El Señor no experimentó corrupción ninguna. Porque a pesar de que estuvo en las manos de los pecadores, en la tumba todavía estaba en las manos de Dios. Y cumplió su promesa. Y fue sacado, descolgado de la cruz. Y vino un hombre que se llamaba José de Arimatea, que tenía una tumba. Era rico y tenía una tumba. Y por eso se cumplió Isaías 53, más con los ricos fue en su muerte. Un lugar, esto es muy bonito, donde no había sido usado nunca. El Señor se merecía un buen entierro. Un buen entierro. En el momento en que estuvo en las manos de los pecadores, el Señor dijo, basta, no toquéis más a mi hijo. Se acabó. No lo toquéis más. Lo último que le hicieron de daño fue cuando le cogieron y simplemente no le rompieron las piernas, pero lo enclavaron, ¡pum! Y salió de aquí sangre y agua. Es lo último, no lo toques más. Y el Señor tenía un hombre para un momento especial, José de Arimatea, que no sale en las Escrituras, solo sale en el momento. Un hombre en la historia para decir, tú cuidarás a mi hijo. Y se va a comprar un montón de especies aromáticas, una sábana nueva, y juntamente con Nicodemo, el que veis en Juan, y vienen a pedir el cuerpo del Señor, toma, y simplemente
Le dicen, toma, ahí lo tienes. Y este hombre lo coge con tanto cariño, porque dice la Escritura que era discípulo de Jesús. Y va a envolverlo en una sábana nueva y limpia. Y le iba a echar las especies aromáticas, lo iba a envolver, lo iba a cuidar. Y el cuerpo del Señor es cuidado, sin experimentar corrupción alguna, porque dice que era imposible, que la muerte podía retenerle. Y en su muerte, al no haber corrupción, si habían especies aromáticas, ¿qué había? Dímelo, ¿lo has pillado? Olor. Olor fragante. ¿Acaso un muerto puede dar olor fragante? Sí. El cuerpo de Cristo subió como olor fragante delante de la presencia de Dios, como nos dice en el libro del Levítico, como una ofrenda que os sube en olor fragante. Decía, este es mi Hijo, y por eso dice la Escritura en Isaías 53, que viendo la aflicción quedará satisfecho, dice Dios. Y en ese olor fragante de la muerte de Cristo estábamos todos nosotros juntamente con Él. Lo llevan a la tumba, ponen una gran piedra y pasan un día que le llaman el sábado oscuro, el sábado de silencio. Hay un himno muy bonito en inglés que dice, It's Friday, but Sunday is coming. No sé si lo ve. Es viernes, pero el domingo llega. El sábado es el sábado. ¿Qué pasa? Los discípulos se han ido. El Señor solo en la tumba. Solo. Los discípulos en otro lugar. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que ocurre? Y de repente llega el primer día, la semana, temprano en la mañana, y van al sepulcro. Iban al sepulcro con especies aromáticas diciendo, ¿quién nos renovará esta gran piedra que hay? ¿Quién nos va a sacar esta gran piedra? Compartía con los hermanos antes del culto. Una gran piedra, posiblemente 1,5 toneladas, 2 toneladas. Dicen que se necesitaban como 20 personas para remover esta gran piedra. Y cuando llegan allí, déjame decirlo así, la piedra está removida. Porque la muerte no podía retenerle. Y entran allí, tú sabes la historia, no la voy a explicar, pero tú sabes, léela en casa, es muy bonita. Llegan allí, no hay nadie en el sepulcro, no hay nadie, la tumba está vacía. Y le dicen al jardinero, ¿eres tú? Por favor, si tú lo has cogido tú, dime, ¿dónde lo has puesto? Porque vengo a expresar mi amor. ¿Dónde está mi Señor? Y aquel que creían que era el jardinero, soy yo. Qué impacto, ¿verdad? Señor, Señor. La muerte no pudo retenerme. Se va a los discípulos, se muestra ante ellos, paz a vosotros, paz a vosotros. Y está durante un tiempo con ellos y asciende a los cielos. Se sienta a la diestra de Dios y les dice, quedaos aquí y enviaré al Espíritu Santo y vendrá con vosotros con poder. Les había dicho antes, es necesario que yo me vaya y enviaré a un Consolador que estará con vosotros todos los días hasta el fin. Acabo con esto. Querido creyente, la resurrección de Cristo es nuestro todo. Porque si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería en vano. Adorar a alguien que experimentó corrupción y ya no queda nada de Él. No, Él está en los cielos y lleva sus marcas. Y en el libro de Apocalipsis nos lo dice. Vestido una vestidura en blanco, teñida en sangre. Y está escrito
el Verbo de Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Y eso lo hizo por amor. Para nosotros los creyentes, hoy es un día de victoria. De la misma forma que la muerte no pudo retenerle, Cristo se hace primicia de los que durmieron. Y Él va delante de nosotros, todos los que pasamos y experimentamos esa misma muerte, salimos en victoria. Porque así como se abrió un velo que nos lleva a la misma presencia de Dios, hay un puente que pasa por encima de la muerte y nos lleva a la gloria eterna. En el último suspiro, cuando nosotros tejemos la vida, nos abrazamos a la vida misma que es Él. Esta es la historia más maravillosa, este puzzle que cada pieza está en su lugar. Y puedes desmontarlo tantas veces como quieras para volverlo a montar y volverte a disfrutar de la maravilla de Dios. Déjame decirte, ¿estás tú seguro que has abrazado la vida? ¿Estás tú seguro de que tienes vida en su Hijo amado? ¿Te has arrepentido de tus pecados y has aceptado la vida de Dios? ¿Qué es el cristianismo? El cristianismo es la vida de Cristo morando en ti. Eso es el cristianismo. Y ahora hay vida, y vida en abundancia. Hoy es un día de gran gozo para la cristiandad, porque Él vive, yo también viviré. Gracias, Señor, por vencer la muerte, pagarla por mí, sufrir por mí y prepararme un lugar en los cielos donde pueda experimentar toda la vida de Dios. Algo verdaderamente maravilloso. Que el Señor os bendiga mucho en este día y disfruta del poder, de la vida, de la resurrección del Señor Jesucristo en nuestro favor. Era tan poderosa, quédate con esto, que el día que resucitó, dice que los sepulcros fueron abiertos y muchos muertos salieron de los sepulcros. Estos muertos posiblemente serían los recientes y fueron a visitar a sus familiares. Esto pasa por encima, a veces en la cristiandad no se habla de esto. Mira qué poderoso era el Señor, qué regalo dio. Como yo resucito y soy primicia de los que durmieron, así estos también se levantan de entre los muertos. Impresionante, ¿eh? Imagínate. Si hace 4 días te enterré, vuelve de nuevo. No. Era el poder de Dios. El día que llamen a mi puerta, estoy bien seguro de que la muerte no tiene potestad, porque el Señor Jesucristo es la vida, es vida y vida y vida en abundancia. Vamos a orar y vamos a cantar Andad en el Señor, para que podamos disfrutar de esta vida tan maravillosa en Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por el poder de la vida. Muchas gracias, Señor, por abrazarnos, por tocarnos. Y nosotros experimentar que nuestras tinieblas han sido cambiadas en luz y que el olor de la muerte ha cesado y hay un olor fragante de especies aromáticas que suben delante de ti. Te damos muchísimas gracias por vivir aquí en la tierra y experimentar la vida del cielo. Te damos gracias por esta gran conexión. Saber un día que seremos transformados y estaremos en gloria. Saltaremos la muerte porque tenemos la vida.
te damos muchísimas gracias. Nos dejamos en tus manos, bendice a la congregación, podamos vivir vidas resucitadas, que no haya entre nosotros ninguno que tenga dudas o no haya creído en la vida. Pedimos tu salvación para todos nosotros. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Pues que el Señor os bendiga, hermanos, en este gran día. Disfruta y si no lo haces, cómprate un puzzle.